¿por qué nos cuesta poner límites a los demás? Cuidado, ¿eh? A ver lo que dices. Sí, la verdad es que es una buena pregunta. Y cuesta muchísimo, pero muchísimo el tema de los límites. Cuesta de una forma increíble, no es fácil. Y así que, bueno, os empujamos a que podáis hablar más allá de vuestros límites, que podáis conocer un poco y expresar lo que sentís en vuestro interior, sacarlo fuera, compartirlo, y así los límites se irán un poco más para atrás. Sí, sobre todo que vayamos entendiendo un poquito más. Mira, Lina, qué activa está. Ya está respondiendo, por no querer herir al otro. Hoy que viene Jaume así tranquilo, que normalmente entra ahí al fondo y lo tengo que ir frenando, pues hoy Lina está aquí ya metiendo caña. Tengo que confesar que estoy muy contento, entonces estoy muy tranquilo. Es verdad, ahora lo diremos todavía, sí. ¿no? No, yo no digo nada, Impacient. Ahora contaremos las noticias. Pues eso, como decíamos, vamos un poco a desmenuzar el tema de los límites, por qué nos cuesta, qué está sucediendo ahí, cuál es el fondo, no tanto la superficie, bueno, todo lo que se mueve alrededor del tema de los límites, la dificultad para decir que no. Yo prometo no hablar del fondo en los primeros 15 minutos. Creí que ibas a decir 15 segundos. No, 15 minutos. Eso ya lo has conseguido. Entonces, bueno, pero acordaros, por favor, siempre de darle me gusta, porque eso permite que otras personas se interesen por lo que estamos haciendo. Compartirlo siempre, porque si entran más personas en directo, pues pueden hacer preguntas y enriquecer más este conversatorio. Porque siempre que hablamos de esto, de cualquier tema, siempre lo comentamos, ¿no? Que para nosotros ya sabemos, por eso decimos, porque sabemos, pero lo que nos interesa es qué necesitáis vosotros de nosotros. Y para ello lo mejor es que preguntéis. Claro. Porque nos encanta. Nosotros compartimos desde nuestra experiencia y también desde la experiencia de las personas que vienen a sesión o que hacen los cursos, pero como decimos siempre, cada persona es única, entonces tal vez os pase algo que no hayamos comentado y al hacer la pregunta pues surge ya esas respuestas. Así es que bueno, pues ir comentando. Lo primero, ¿os cuesta poner límites? Porque a veces hay personas que no, que controlan muy bien ese tema y son bastante eficientes, podríamos decir, poniendo límites, ¿o os cuesta? El tema es que poner límites es necesario, sabemos que es necesario, pero por otra parte también está el sentimiento. Y a veces, bueno, lo que decía Lina, ¿no? Que nos da... por no querer herir al otro. Claro. Entonces, por una parte está el sentimiento y por otra parte está el límite. Y muchas veces se confunden tanto dentro de casa, en la pareja, con los hijos, que cuesta marcar límites porque me sabe mal, pobrecita, pobrecito. En el fondo no lo ha hecho queriendo. Infinidad de cosas de este tipo que vamos justificando un poco, pero por dentro de nosotros sabemos lo que sentimos en realidad y sabemos lo que queremos. Luego hay otros entornos donde nos cuesta poner límites y donde realmente nos damos cuenta de que somos nosotros los perjudicados, ¿no? Por ejemplo, amigos que nos piden favores que no nos viene bien, pero bueno, ahí sí puede ser porque no quiere hacerle daño al otro, no quiere quedar mal. Pero, por ejemplo, con los jefes, a veces los jefes se pasan pidiéndonos cosas que se van del límite del sueldo, de nuestras obligaciones o responsabilidades, y nos cuesta, ¿no? En ese caso sería, pues, o porque no me atrevo, porque me da miedo que me despida. Entonces, cada uno, según el entorno, tendrá, pues, razones mentales, aparentemente, de por qué no pone el límite. Entonces, cada uno que vaya viendo dónde le cuesta y que lo comparta. Luego, en realidad, la parte emocional es otra cosa, es otra historia. Es esa parte que nos cuesta más ver, porque no estamos muy conectados con nuestros sentimientos y entonces buscamos razones mentales. Hay que ir trabajando o observando todo, la parte más superficial mental y la parte más emocional profunda, ¿no? Claro.
Estaba yo, por lo que estabas diciendo antes, pensando en los límites en el trabajo, ¿no? Cuando las personas están ahí funcionando, tienes compañeros, y se genera cierta comunicación, cierta afectividad, pero hay que ir con cuidado con esas situaciones porque es el día a día, hay que marcar ciertos límites, pero es muy fácil estar todo el día fuera con muchas tensiones y cosas, y cuando se llega al trabajo querer sentirse muy bien en el trabajo, y entonces si uno se siente muy bien en el trabajo se vuelca demasiado a nivel emocional. Lina dice: no nos cuesta con el jefe, el temor a perder lo que se tiene en el ambiente laboral será muy difícil colocar la emoción. O sea que entiendo que es como que en el trabajo entiendes que no es una cuestión de poner límites, sino que es porque me da miedo perder el trabajo. Pero al final me está costando. Sí, dame una porque me da la tos. El tema es que te cuesta marcar el límite. Por eso digo, cada uno tendrá que ver en la situación que es por la razón que sea. Y si tengo miedo a perder el trabajo, pues el sentimiento tiene que ver con algo mío, con una dificultad, con una incapacidad o con una falta de valor propio. El caso es que lo que queremos que se vea es que siempre hay una emoción por medio, sea cual sea. Sea el miedo a hacer daño, sea el miedo yo a perder el trabajo, sea lo que sea, pero esa parte emocional es la que normalmente no tenemos en cuenta y es una de las bases. Y no solo que nos hagan daño, porque a veces también es el temor a que luego pase al revés. O sea, yo marque límites al otro, el otro no se sienta bien por ello, porque al final puede que no se sienta bien al principio en esta situación y reaccione mal, pero es comida para hoy y hambre para mañana. Quiero decir que de alguna forma lo que hoy reacciona de una forma, mañana igual puede ser bueno y positivo, porque si realmente la otra persona reacciona mal, ya es un indicativo que la relación no estaba funcionando muy bien. Y no me refiero a parejas, también me refiero a entornos familiares o amigos. De hecho, si ponemos límites, o cuando los ponemos, porque también puede ser cuestión de días, ¿no? A mí antes había días que me costaba más y otros días menos, según cómo te encuentras. Entonces, cuando somos capaces, si nos cuesta normalmente y hay momentos donde marcamos el límite, tenemos que ver cómo lo hacemos. Si lo estamos haciendo desde el cabreo y la saturación, en realidad eso no es poner un límite, porque igual hoy no lo permites, pero mañana vuelves a aflojar. Porque pobrecito, o bueno, no es para tanto, o te vuelves más flexible y al final la otra persona, sean hijos, pareja o quien sea, es como que vuelve otra vez a la posición anterior, ¿no? Y una pregunta, ¿cuáles serían los límites en una relación de pareja? ¿Por qué tendríamos que marcar límites? ¿Para qué? ¿De qué? Los límites no tienen que estar en la confianza, por ejemplo. Yo creo que no. Yo creo que no tiene que haber límites en la confianza. O en la complicidad tampoco tiene que haber límites. Pero sí que tiene que haber límites en el hecho de que para una persona el valor de las cosas sea de una forma y la otra lo vea de forma distinta, no le vea tanto valor, o a la familia, o a los amigos, o a una cosa u otra. Sin embargo, como yo entiendo que la otra persona tiene ese valor, para mí es importante también. ¿Esto se entiende? Sí, yo lo que entiendo es que en la pareja, o sea, por ejemplo, con los hijos a veces es necesario marcar límites porque ellos mismos están creciendo y no saben hasta dónde pueden llegar y van probando. Familiares, jefes, es como que piensan en ellos y pueden estar pasando el límite y eres tú quien tiene que definir, ¿no? Hasta dónde. En el caso de la pareja, ahora que lo planteas, lo veo más como que no debería ser necesario tener que poner límites, sino más bien otra cosa es que cada uno exprese lo que le cuesta, lo que prefiere, lo que le gusta o lo que no, pero no es tanto una cuestión de poner límites, sino de expresar y que el otro sepa. De hecho, en la pareja hay límites que venimos de una forma educacional, porque lo de poner límites
tiene que ver con lo que nos cuesta, tiene que ver con la educación, con lo que nos ha enseñado, que tienes que parecerte todo más o menos bien, que no sé qué, procurar no protestar, procurar no decir la verdad, casi mejor no digas nada, para no estropear nada. Acordaros del síndrome de la bomba, ¿no? Mejor no tocar la bomba, no sea que explote. Y claro, todo eso lo único que hace es aumentar las posibilidades de que explote la bomba. Exacto. Compartirnos y contarnos en qué áreas os cuesta más poner límites o cómo lo vivís, ¿no? Esa situación. Otra cosa importante, por ejemplo, que podríamos comentar es las emociones que aparecen cuando nos cuesta poner límites. La pregunta, o sea, el planteamiento o el título era ¿por qué nos cuesta poner límites, ¿no? Y yo lo que veo que muchas veces, aparte de eso que ha dicho Lina, de que está relacionado de no querer hacer daño al otro, se mezcla como por un lado la lástima y por otro lado la culpa. Son dos emociones que estarían como ahí muy presentes, ¿no? En la dificultad de poner límites. Sí, sí, y sobre todo esa lástima y esa culpa, porque la culpa, bueno, yo siempre digo que la culpa es la sustancia que nos mantiene en Matrix, que nos mantiene en el conflicto, en el bucle, es tremendo, ¿no? Pero también ese mecanismo de querer hacer lo que sea para no tener que afrontar una situación por lo que pueda ocurrir, porque nunca sabemos la reacción de la otra persona cuál será. Sabemos que queremos expresarlo, pero tenemos mucho miedo a ver qué es lo que va a ocurrir con eso, qué es lo que se va a producir. Porque lo vemos como si fuera una lotería, a ver si me toca. Así es. Bueno, yo quería comentar dos cosas. Primero, una de las noticias que teníamos ahí para contar, mientras ellos van haciendo preguntas o van a ir reflexionando sobre la... Y no os agolpéis, por favor. Dos cosas. Por un lado, que mañana empezamos el taller de las 5 fases de la educación emocional Jaume Campos, pero hemos colgado el cartel de completo y estamos muy contentos. ¡Ya! Hemos colgado el cartel de completo. Estamos muy satisfechos. Así es que felicidades a las 10 personas que han tomado acción, que han decidido estar ahí a pesar de las dificultades o de las barreras, porque incluso cuando lo tenemos muy claro que es por aquí, suelen surgir situaciones que nos retan, ¿no? Que si el dinero, que si el tiempo, que si la familia. Sobre todo que queremos también acertarlo. Y si no es exactamente, aunque lo tengo claro, el mundo emocional lo sentimos, pero no nos lo creemos, porque no estamos acostumbrados a vivirlo. Así es. Entonces, bueno, por esta ocasión se ha llenado ya el cupo, ya no hay más plazas, pero próximamente haremos otra edición. Lo que no sabemos cuándo todavía, en función también será de varias circunstancias, porque tenemos cursos, tenemos muchas cosas, pero bueno, podéis ya entrar a la página, os lo hemos mandado por... Bueno, a la misma página que... bueno, esperaros un poco, porque estoy pensando que en el enlace del perfil está el enlace a la conferencia. Bueno, esa es la vía. Podéis ver todavía la conferencia gratuita que hicimos el jueves 19. Muy bonita, muy bonita. Y a través de esa conferencia accedéis a la información de las 5 fases para poder reservar vuestra plaza, ¿vale? Nos ayudasteis muchísimo. Sí. Fue muy bonita la verdad la conferencia. La conferencia preciosa. Sí. Entonces, bueno, que sepáis que podéis reservar las plazas para la próxima edición. Y la otra cosa era comentar, bueno, por aquí... A ver, espera. Sí, ahí... Tania dice, enhorabuena, estupenda, importante decisión. Sí, porque, o sea, lo de cerrar cupo es importante. Pensamos, no, sentimos, porque también lo pensamos, lógicamente, pero sentimos que 10 ya es suficiente, que no nos gusta trabajar. Vamos poco a poco, a través de los años, aceptando que nuestro trabajo no es de masas, que nuestro trabajo no es de gran cantidad de personas, porque cuando trabajamos con mucha cantidad de personas,
Si trabajamos con pocas y cuesta de entender mentalmente, y luego hay que soltarse y conectar con el sentimiento. Pero sí que es verdad que cuando se conecta con el sentimiento las cosas cambian. Porque es la culminación. El sentimiento es como lo que da luz al proceso. La mente entiende, analiza, es maravilloso, pero el sentimiento es como que lo refuerza, le da color. Por eso es importante que sean grupos reducidos, en este caso de 10 personas, que nos permite interactuar con las personas, porque todas las clases son en vivo y nos permite escuchar a cada persona, sentirles, acompañarles, reconducirles, que se den cuenta de esas cosas que uno a veces no se da cuenta. Y aparte de que el curso tiene sesiones individuales, tutorías individuales, pero esa parte de tener un número de personas limitado, pues es importante. Entonces, bueno, iremos haciendo más ediciones, pero no os durmáis en los laureles, porque cada día que pasa seguís en el bucle. Sí, esto lo comentábamos Esperanza y yo estos días, ¿no? Porque vemos en las sesiones, pues, esa parte que tiene que ver con el hecho de que la gente protesta, se siente mal, se queja, pero no afronta. Le cuesta de afrontar. Y entonces va dejándolo. Y va poniendo excusas, sea el dinero, sea esto, sea aquello. Tenemos una persona, por ejemplo, que sea... Sí, cuenta. Bueno, dos personas, pero una precisamente de Brasil, con la dificultad de la moneda, con las dificultades del idioma, con las dificultades increíbles que hay, y desde el primer momento sintió que después de haber hecho muchísimos cursos y muchas cosas, decidía estar con nosotros. Y hace mucho tiempo que nosotros estamos con la idea muy clara de que somos para poca gente. Por eso a veces hablamos de artesanía emocional, porque somos artesanos. Es como hacer la cesta con el mimbre, que eso resulta carísimo, porque claro, una cesta, pero es que las cestas tienen que ser así. Y las emociones también. Y las emociones también. Porque si no, ni se digieren, ni se aprenden. Sí. Lina también decía, ¡súper! Y bueno, el otro tema, ahora después lo comento un poco después, para retomar un poco el tema de los límites. Lina dice, cuando se presenta con el jefe es frustración. Muchas veces nos conviene la situación con esa empresa y por ello no colocar límites. Hasta cierto punto sí, pero cuando hablamos de límites es como situaciones que de alguna forma uno no puede trabajar con ellas porque pasan por encima o de algo ético o de la propia ética de uno, o lo vive como algo desagradable, incluso puede ser insultante o puede ser pecaminoso, es que no sé cuál es la palabra. El problema, fíjate, tú has puesto una serie de adjetivos que uno podría decir, no, pero yo no es tanto, ¿no? Mi caso es algo más sencillo. Pero fijaros que muchas veces normalizamos situaciones, nos adaptamos a situaciones que en otra, visto desde fuera, no aceptaríamos, pero que cuando uno está dentro y necesita el trabajo, porque hay una economía por detrás, porque hay una familia que mantener, por lo que sea, porque nos cuesta saber o tener la tranquilidad de si voy a encontrar otro trabajo mejor. Entonces, hay muchas situaciones que hacen que yo me adapte al trabajo y lo que para mí yo puedo expresar como que, bueno, no es tanto, ¿no? Como esto que dice Jaume, es algo más sencillo. Pues igual para otras personas o para ti en otro momento dirías, madre mía, qué barbaridad, ¿cómo yo pude aguantar tanto? Porque eso es otro tema. O sea, a veces nos damos cuenta de lo que somos capaces de soportar cuando hemos salido de ahí. Cuando cambiamos de relación. La comparación. Cuando cambiamos de trabajo. La comparación nos permite ver dónde estamos y dónde estábamos, hasta que no sales fuera. ¿Por qué? Porque la cultura, en general, la cultura que tenemos es una cultura de luchadores, de empujar hacia adelante,
de lograr que, si es una relación, pues continuar con la relación como sea, procurar que todo vaya bien. O sea, en eso es impresionantes. Somos número uno. Lo practicamos día a día, todo ese proceso, desde muy pequeños. El aguante, el empuje, el buscar un hueco para poder soportar y seguir manteniendo el equilibrio cuando no tiene sentido, y lo hacemos. Y no nos damos cuenta, porque es empujar un poquito más, empujar un poquito más. Pero cuando salimos de ahí, nos damos cuenta de lo absurdo que ha sido mantener durante tanto tiempo todo ese proceso. De hecho, esa es una de las razones de la importancia de aprender a gestionar las emociones. No solo cuando uno está al borde, que está saturado, que ya no aguanta, que le están maltratando o que siente que es insostenible la situación, no solo hay que esperar a ese momento para buscar ayuda. Y ya no estamos hablando de buscar ayuda, sino de aprender a gestionar, a entender nuestro mundo emocional, porque esa situación de aguantar y no darnos cuenta y de adaptarnos viene precisamente porque vivimos muy desconectados de nuestra parte emocional, que es lo que nos han enseñado. Pero nosotros ahora podemos cambiarlo. Y si yo no empiezo a gestionar y a escuchar lo que me dice mi cuerpo, pues voy a seguir normalizando, justificando, creyendo que el culpable es el jefe o el otro que me exige demasiado, y no nos damos cuenta de que al final la situación que se da delante de nosotros, la realidad que estamos viviendo, en parte la hemos ido creando nosotros, en parte, porque es un poco el reflejo de lo que hay dentro de nosotros, lo que no sabemos gestionar, los límites que no podemos poner, los miedos que nos dan. Entonces, esa parte de responsabilidad que tenemos en lo que estamos viviendo, si no aprendemos a gestionar, nos quedamos ahí eternamente. Yo quisiera hablaros también de otro elemento importante, porque ¿por qué nos cuesta poner límites? Está muy ligado a la autoestima. Es decir, que la persona, si no tiene desarrollada la parte de la autoestima, la parte de hacia sí mismo, ¿cómo va a poner límites fuera si lo que quiere es que todo lo de fuera esté bien? Porque en la medida que tenemos autoestima, tenemos un valor hacia nosotros mismos, y nosotros no somos invisibles, sino que somos visibles y tenemos una consistencia, tenemos todo un valor. Y ese valor, ¿qué ocurre? Que cuando nosotros tenemos ese valor podemos poner límites, pero si no tenemos ese valor desarrollado, tenderemos a no poner límites porque nuestra prioridad será que el otro esté bien, que el otro esté a gusto, que hacer lo que sea para que los otros estén contentos, que es la base de todo lo que hemos ido desarrollando a través de años y años y décadas y siglos del proceso que nos lleva, que es siempre hacia el exterior. El hecho de que el valor está en los demás, en lo que dicen los demás, no en lo que tú sientes, porque no hemos aprendido a hacerlo. Que me quieran, que me valoren, evitar que me entiendan. Evitar los conflictos, no quiero problemas, quiero tener una vida tranquila. Entonces todo eso nos lleva a normalizar, a soportar, a justificar a los demás y a uno mismo también. Fijaros que cuando justificas a los demás, lo que haces en realidad es volcarte hacia los demás, dándole valor hacia los demás, sin tener en cuenta tus propias necesidades. Así es. Bueno, sé que os embelesáis escuchando a Jaume, algo de lo mío. Escuchando a Jaume. Pero... Escucha. Pero escribir también, compartir, interactuar y comentar vuestras dificultades, que aquí dificultades tenemos todos y no se trata de esconderse. Bueno, y si hay vergüenza, pues hablar desde la vergüenza. Claro. O si veis que hay dificultades, también podéis pedir una presesión gratuita. Entrando en la página de Jaume Campos Center podéis pedir presesiones gratuitas de 20 minutos. Y como la gente va rulando, va dando y van cambiando, pues queremos deciros Sí. que estamos contentos, gracias a todos y a todas vosotras,
por qué hemos... colgado el cartel de completo. Queda bonito lo del cartel de completo. En el taller de las 5 fases de la educación emocional Jaume Campos, que empezamos mañana martes 24. Algunas están por aquí, así es que no lleguéis tarde, no hagáis novillos, que seguro que no. Hay las Lina. Palomitas no van incluidas. Los pañuelos tampoco. Aquí cada uno tiene que proveerse de esa parte. Nosotros nos encargamos del resto, de acompañaros, de que vayáis entendiendo y disfrutando. Porque, mira, el otro día Lina hizo una pregunta preciosa en la conferencia que decía, ¿se puede perder el miedo a sentir? Porque yo creo que muchas de las personas que nos escuchan, pero que después no entran, en muchos de los casos puede estar ese miedo a, emociones, que yo no quiero sentir, o a ver qué va a salir, ¿no? Lo que dices tú de la bomba, no toquemos la bomba, que está todo bien. Entonces Lina nos preguntaba, ¿no? ¿Se puede perder el miedo a sentir? Contesta tú y así, para quien no ha visto la conferencia, brevemente. Claro que se puede perder el miedo a sentir, pero en realidad no tienes que perder nada, porque en realidad es un aprendizaje. El aprendizaje, cuando uno aprende, ya no tiene sentido el miedo, porque ha aprendido. Es como si uno tiene miedo a las matemáticas. Uno tiene que me saldrá un problema y sabré hacerlo y no sabré hacerlo, pero si te enseña alguien cómo funcionan las matemáticas, ¿cómo vas a tener miedo? Pues esto es lo mismo. Aquí lo que hay que hacer es aprender a gestionar las emociones. Sé que se dice mucho y sé que esa palabra está muy trillada ya, ¿no? Sí. Pero esa no es la realidad. La realidad es que se habla mucho y se siente poco. Y se habla mucho y se entiende poco. Y se habla mucho y se transmite poco. Y el miedo a sentir también viene... es una sensación real que podemos sentir, pero por el recuerdo de lo que hemos vivido, que cuando vivimos situaciones dolorosas en el pasado, como en ese momento no teníamos recursos para gestionarla, eso se queda dentro de nosotros como algo muy doloroso, que incluso, aunque parezca que el tiempo lo cura todo y que, bueno, nos vayamos reponiendo de las situaciones, pero hay una parte que se queda ahí, en el inconsciente. Entonces, uno no quiere volver a tocar aquellas situaciones porque ya dolió bastante, pero dolió precisamente porque no teníamos los recursos para gestionar. Está claro, porque hay situaciones dolorosas, pero porque nos pueden decir, no, pero si hay una muerte, duele aunque gestiones. Sí, pero a veces hay situaciones, hay muertes donde el dolor se triplica porque es una mezcla de otras situaciones. Yo recuerdo una chica que había perdido a su suegra y lloraba, y claro, ella sentía que era porque la quería mucho, y hay una parte que es cierta, pero además es que se le juntaba con la sensación de que su suegra la había querido como una hija. Era como, le conectaba más con la sensación de que su madre de que había perdido a su madre, porque su madre verdadera no la había querido como la había querido su suegra. Entonces, todo eso, sensaciones de abandono, de soledad, de rabia, de impotencia, eso es lo que multiplica a veces el sentimiento de dolor de una pérdida, porque te aferras a eso, ¿no? Entonces, lo que queremos mostrar es que hay muchas emociones en los procesos, a veces por saturación, por no gestionar, y eso es lo que convierte a aquellas situaciones del pasado en dolorosas. Y en individuales a la vez. No se puede ampliar para todo el mundo igual. Claro. El concepto de por qué nos cuesta poner límites, para cada persona es totalmente distinto. No hay una fórmula para todo el mundo. Es distinto para cada persona. Cada uno tiene su punto. La propia cocina, ¿no? Para hacer una tortilla de patatas, todo el mundo igual sabe hacerla y más o menos de la misma forma, pero cada uno tiene su peculiaridad, que tiene que ver con lo que ha vivido, con lo adquirido, con lo que ha heredado, con todo lo que ha tenido. Y yo quisiera también poner otro punto importante, que es, en esta frase o esta pregunta, ¿por qué nos cuesta poner límites?, ¿no? Pues la idea sería conseguir que pongáis límites. Claro, lo que están esperando. ¿Cómo pongo límites? No, poner límites. Entonces, si pones límites, pues mucho mejor. Pero claro,
es absurdo poner límites cuando no conectas con tus sentimientos, cuando no tomas conciencia de que te está afectando algo. Si tú no tomas conciencia de que algo te está afectando, ¿cómo vas a poner límites? ¿Porque lo has leído? ¿Porque lo has escuchado? ¿Porque te lo han dicho? No, no. Poner límites es un punto, pero antes hay cosas delante. Antes tenemos que sentir, aprender a sentir esto, tomar conciencia y empezar a poder expresar lo que sentimos, porque si no, notamos cosas y no sabemos lo que nos está ocurriendo. Pero estoy raro, no sé qué me pasa. Pues uno tiene que aprender a pedir ayuda y aprender nuestra base de la educación emocional. Jaume Campos. Sí, y eso que acabas de decir es súper importante porque si buscamos en internet, o sea, podemos buscar en internet cómo poner límites, es algo que hacemos mucho, es como el que no sabe hacer una tortilla, enseguida nos metemos a Google o a YouTube y tenemos la respuesta. En los límites también nos cuesta y buscamos en internet cómo poner límites. Y tienes fórmulas, puntos importantes para aprender a decir que no, para marcar límites. Y claro, uno los coge y los lleva literalmente a su vida y hay gente que lo hace desde ahí. Estoy aprendiendo a decir no, como si eso fuera, ¿no?, algo que tengo que aprender porque no sé hacerlo. Cuando en realidad no es que no sepa hacerlo, sino que no soy capaz de hacerlo. Por lo que estaba diciendo Jaume, porque hay un mundo emocional dentro de mí que me está frenando. Y si no lo escucho, por mucho que siga unos pasos que alguien me ha dado, puedo hacerlo durante un día, o a veces ni siquiera eso, o puedo hacerlo durante unos días y al final vuelvo a caer, vuelvo a retroceder otra vez porque no tiene sentido, no sale de mí, sale más de la mente que desde mi propia necesidad o de mi entendimiento de lo que está sucediendo ahí. Así es. Y luego otra parte, tú decías, no podemos poner un límite si no conectamos con nuestras emociones, ni con las del otro. Si no conectamos con el otro... Bueno, pero primero ya. habrá que conectar con uno mismo primero. Pero que eso es muy habitual, intentar ponerle límites a los niños, ¿no? Que vengan a su hora, que saquen buenas notas, que hagan la cama, que ayuden en casa, sin tener en cuenta cómo se sienten ellos o por qué ellos no cumplen con lo que pedimos, pues... Por eso, cuando hablo de que es tan importante el sistema emocional, porque te conecta con la realidad, que hoy lo hablaba, el otro día lo hablaba con los alumnos, y me ha parecido muy interesante todo lo que han ido diciendo. El mundo emocional no está potenciado. El mundo emocional está en un rincón. Y el mundo emocional, cuando una persona, concretamente estoy acordándome de un chaval que suspendía las matemáticas, y era a ver si te concentras y estudias y esto, meterle un profesor, que a veces hace falta. Pero primero tenemos que distinguir si el proceso es que uno no hace lo que tiene que hacer, o si lo hace, empuja y no le sale, es porque puede tener un proceso emocional que le está afectando. Entonces, cuando creas el diálogo y la persona va conectando con ese proceso y se va diluyendo la situación, la respuesta es totalmente distinta. O incluso cuando no hace lo que tiene que hacer también, porque si no hace lo que tiene que hacer, lo que el padre cree que tendría que hacer es por algo. O sea, el tema siempre es cuál es la distancia entre lo que yo creo que esa persona o ese niño tiene que hacer y si no lo hace o lo está haciendo y no obtiene el resultado, ¿qué está pasando? Y el mundo emocional ahí nunca se mira y es como la base. Siempre hablamos de que lo que vemos, lo que sucede aparentemente es la parte superficial, es lo que se ve, es como la punta del iceberg, pero lo que tú estás viendo puede ser un 5 o un 10% de toda la historia. Entonces, si no vemos la parte emocional, nos estamos quedando ni siquiera a medias, en una décima parte. Todo es importante, pero estamos en una época en que el sistema emocional se le da muy poca importancia.
Y Todo luego, es analizado, pesado, calculado, pero poco sentido. y para que vean si esto tiene sentido o no, simplemente observar ese punto en el que a veces entramos en bucle, intentamos las cosas y no las conseguimos, y empujamos y tampoco, pues es porque falta algo que no estamos teniendo en cuenta, y es esa parte emocional, tanto la nuestra como la de esas personas que están a nuestro alrededor. Y para poder comunicarnos con la gente que tenemos alrededor, primero tenemos que sentirnos nosotros. Porque si nosotros no nos sentimos, ¿sabéis lo que ocurre? Que yo lo único que hago es ver a los otros a través de mis ojos, a través de mi experiencia, y entonces traduciré las cosas, interpretaré las cosas en base a cómo yo las siento en mi interior. En base a tus miedos, tus limitaciones. ¿Cuántas veces con vuestras amigas o amigos habéis pasado una situación dura y las otras personas no os hablan desde lo que vosotros necesitáis o vosotras, ¿no? Os hablan de lo que creen ellos que debería de ser. Yo lo que tendrías que hacer tú es esto y esto y esto, y eso es lo que uno cree desde fuera, pero no está teniendo en cuenta dónde está la otra persona. Que es lo que pasa en cualquier artículo que leamos, o libros o vídeos que veamos, donde hay una información que leemos, que recibimos, pero nadie nos está sintiendo ni entendiendo por qué yo no pongo el límite. Entonces se nos dan consejos, pero de lo que esa persona ha vivido, ha experimentado, que le habrá funcionado o no, porque eso es otra cosa. Somos muy dados a aconsejar de cosas que uno no ha conseguido, o aunque lo haya conseguido, te sirve a ti, pero no tiene por qué servirle al otro si no estás teniendo en cuenta su parte emocional. Así que para poner límites, lo que tenéis que hacer es hacer las 5 fases de la educación emocional. Pero esta vez ya no. No, A la pero próxima. os podéis apuntar porque dentro de unos meses volvemos a la carga otra vez. Así es. Pero en la medida, si me cuesta ponerle límites a la persona que tengo delante, si me cuesta poner límites, lo que tengo que hacer es no es intentar poner los límites, eso es la mente. Lo que tenemos que hacer es ver qué sentimos en nuestro interior. Cuando sentimos, nos damos cuenta de que estamos atrapados por una parte, me cuesta poner límites, me siento incapaz de poner límites o creo que no soy capaz de poner límites. Pero la puerta de salida está en el sentimiento. Lo hemos dicho muchas veces. Lo que pasa que no lo podéis hacer por vuestra cuenta, porque si lo hacéis por vuestra cuenta, mezcláis lo heredado, lo que creíste, lo que adquiriste, y bueno, y no sale. Y lo haces desde la mente y tampoco va a funcionar, porque si piensas ya no estás sintiendo. Y para sentir no tienes que pensar, ¿cómo lo hago? Si tengo que aplicar lo que me han dicho, pero no puedo pensar, es un acompañamiento y es una práctica donde lo vayas integrando y después surja sin tener que meter la mente. Al final, la clave es una buena base. Todo el mundo necesita una buena base emocional. Igual que se necesita una buena base mental para hacer una carrera, para aprender a hacer cosas en la vida, necesitas que te lo expresen, que no sé qué. Y cuando alguien tiene un buen profesor, un profesor que transmite, se enamora de las matemáticas, o se enamora del violín, o se enamora de lo que sea. Y si no tiene un buen profesor, superará como pueda la asignatura, pero no le quedará ese rastro tan bonito que es el hecho de poder sentir que le han transmitido cómo realmente se puede sentir las matemáticas o la lengua, la literatura, lo que sea. De hecho, fíjate que cuando tenemos hijos, siempre se dice, es que los niños no vienen con un libro de instrucciones. Cuando tenemos pareja también se dice a veces, no, es que nadie nos enseña a tener pareja. Pues sería el libro de instrucciones. Qué bonito. Para cualquier relación, para la vida en general. El manual. Es el manual para aprender a vivir, teniendo en cuenta la parte emocional, además de la mental. Y además, os lo decimos porque lo vivimos cada día. Lo estamos viviendo, lo hemos vivido, lo hemos acoplado a nuestra vida y a nuestras situaciones duras y difíciles.
y la verdad es que funciona de maravilla. Sí, ahí seguimos. Bueno, Lina, tengo que leer lo que ha puesto Lina, por favor. Ha puesto, todo lo tuyo, Esperanza, muy valioso, gracias. Gracias, Lina. Yo me lo apunto, Lina, me lo apunto. Lo que pasa es que yo no puedo dejar nunca de valorar a Jaume porque yo no me canso de escucharte, entonces... ¿No te cansa? No. Entonces yo tengo que ponerlo ¿Seguro? siempre por encima de mí, sí. Bueno, Lina decía también, yo creía que muy en el fondo creemos que mostrar emoción es mostrar debilidad y creía que ese es el miedo. Bienvenido al mundo de los vivos. O sea, se acaba de dar, creo, ¿no, Lina? Que eso que ella definía como que tenía miedo a sentir, era el miedo a sentirse débil o vulnerable. ¡Qué guay, Lina! Pues, Lina, la vulnerabilidad es el camino. Es el mejor camino que existe. A veces es duro, o el entorno te lo hace duro, porque no actúan desde la vulnerabilidad, no hay comprensión, no están preparados para eso, o preparadas. Pero la vulnerabilidad es de las cosas más exquisitas y más maravillosas que el mundo tiene. Y hay que aprender de tu propia vulnerabilidad para que se convierta en una fortaleza, no que sea algo que los demás puedan aprovechar a su favor. Bueno, se aprovecha a su favor cuando tú no conectas con tus sentimientos. Claro. Pero cuando conectas con tus sentimientos, todo cambia. Por muy inteligente que sea una persona, todo cambia. Y bueno, tenemos una pregunta que no sé si contestarla hoy o dejarla para el próximo día, pues, de Pinamar, no sé. que dice, ¿y si soy una persona analítica que piensa mucho, cómo se logra? Espero, Pinamar, que nos podamos ver más veces y espero que en algún momento puedas ver los directos de atrás. Y lo comenté una vez que un alumno me preguntó, Jaume, cuando hay una persona muy mental, ¿cómo podemos trabajar con ella? Porque es muy mental. Y yo digo, pues habría que definir qué es una persona mental, porque a lo mejor no sabes lo que es una persona mental. Una persona mental es una persona muy emocional que en un momento dado o ha tenido alguna situación muy conflictiva y ha tenido que pasar a la mente para no entrar en pánico, o es una persona que ha vivido pequeñas situaciones que le han ido afectando, o es un impacto o pequeñas situaciones. Y entonces, cuando una persona actúa de una forma mental muy fuerte, esconde una ternura increíble, esconde que a veces hay que ayudar para que pueda salir, que no la puede hacer uno mismo. Esto sería un poco el tema. Hay mucho que trabajar en ese aspecto, pero no os creáis que es muy complicado, porque en el momento empiezas a trabajar de una forma individual, en algunos casos, pues, y empiezan a sentir, es como cuando vas a ver un concierto, ¿no? Que primero empiezas bien y un poco desconectado del concierto, pero cuando empieza el ritmo y empiezas a entrar y empieza a moverse la pierna y empiezas a tararear, entras dentro del mecanismo y empiezas a sentirte parte de un proceso. Así es nuestro trabajo. Sí, de hecho yo soy un ejemplo de persona mental, analítica, que no sentía nada. Preguntona. Y ya me decía, ¿pero y tú qué sientes? Yo, qué pesado con la preguntita. Que no tiene otra pregunta que hacerme que siento. ¿No sabes que yo no siento nada? No noto. No noto nada. Y era real. Para mí, yo no notaba ninguna sensación en el cuerpo. Y os voy a dar una pista. Cuando uno dice que no siente nada, simplemente es que está en la mente. No tiene nada que ver con el sentir. Es simplemente que estás en la mente y en la mente no puedes sentir. O sea, si alguien te toca así, ¿tú qué sientes? Yo no siento nada. Yo estoy en la cabeza.
no estoy aquí. Y bueno, habrá que ayudar para que esa persona, pero acompañar. Eso. Sola intentándolo no lo va a conseguir. Eso. Porque lo hará siempre con la mente. Claro. Y para eso necesitas que haya cierta confianza con la persona para soltarte un poco y poder dejarte acompañar. Sí, porque me decían eso también, ¿no? Que era porque estaba en la mente, pero claro, yo decía, vale, pero ¿y cómo siento? Además, darme ejercicios para que yo pueda empujar más rápido 1, 2. y pueda sentir antes, que yo quiero sentir, pero claro, eso es la parte consciente. Luego había que hacer ahí todo un trabajo donde uno va tomando conciencia, donde va desbloqueando ciertas cosas. Y yo en mi caso, por ejemplo, era de los segundos que ha dicho Jaume, que en mi vida no ha habido grandes traumas ni situaciones dolorosas. Por eso eso me frustraba más, porque yo decía, pues yo no he vivido cosas dolorosas, pero son pequeñas cosas que te van desconectando de ti misma, de tus sensaciones, y entonces hace que te desarrolles más desde la parte mental. Y claro, cuando empiezas a entender el mundo emocional, que no es rápido, por eso decimos que esto no es hacer un curso y ya está, hacer 3 sesiones y ya está, sino que es un proceso de un trabajo, pero que además no es pesado, porque yo siempre lo digo y lo repetiré, desde que lo conocí ya dije, de aquí no me voy y aquí sigo y no me canso. Entonces es lo más bonito que podemos hacer, ¿no? Incorporar el cómo empezar a entender y gestionar nuestras emociones, porque cada día descubres algo nuevo, cada día es más bonito. Así es que bueno, los que se han animado en esta ocasión, los 10 que ya han tomado acción para el curso, nos veremos mañana. Por eso, otra cosa que os queríamos decir es que vamos a hacer no sabemos durante cuánto tiempo, pero vamos a hacer solo live los lunes, en principio, porque es que tenemos varios cursos y no podemos hacer más live. No podemos llegar a tanto. Ya no llegamos. Entonces haremos los lunes, de momento, aprovechar para estar en vivo. Intentaremos durante la semana hablar del tema por frases que pongamos, vídeos cortitos, reels, pero directo solo habrá uno. Así es que nos veremos el lunes que viene, pero para los que están en el taller nos vemos mañana. Y bueno, por aquí... Muy animado todo, ¿eh? Sí. Sí, hoy muy animados. Lina dice, hasta hoy en día yo también me quedo. Claro que sí, Lina, es que Lina es un amor. Que Lina ya va... Ya está, ya ha visto, ya ha entendido de qué va. De qué va. Y ya le está cogiendo el jugo. Ya el otro día decía, he descubierto mi pasión. Ya no lucha. Y Berlindel dice, la idea de que no sé poner límites va precedida de una sensación de sentirme invadida y no saber cómo gestionar sin sentirme mal. Bueno, yo creo que el lunes que viene vamos a hacer otro sobre los límites. Vamos a continuar con este tema, así es que ir dejando vuestras preguntas debajo de la grabación o por mensaje directo e iremos contestando, ¿vale? Belén, Belén, eres Belén. ¡Belén! Pues guárdate la pregunta porque ahora al cerrar se nos borra y nos la haces la semana que viene y seguimos hablando, ¿vale? Un abrazo muy fuerte a todos y a todas y gracias, muchísimas gracias, porque empezamos con una cantidad de gente y terminamos prácticamente con la misma. Y eso es maravilloso. Llevamos casi 1 hora. O sea que la gente que estáis, queréis estar y os queréis mantener. Muchísimas gracias y seguimos todos aprendiendo. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Chao.